obras mansedumbre. Si tenéis celo y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque de donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amado Dios que estás en los cielos, te honramos, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Señor, que tú uses mi vida, Padre, en esta noche, en el nombre de Cristo. Y, Señor, y que hable a través de mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Me ponemos en tus manos, Señor, en esta noche, Señor. Tu palabra dice, Señor, que sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer, Señor. Por eso en este día, Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aquí habla de dos sabiduría, una terrenal y otra celestial. Amén. Dice, hay dos tipos de palabras de sabiduría. Terrenal, que se basa en la envidia y la rivalidad y produce confusión y maldad. Y la sabiduría celestial, la que es pura, pacífica, amable y justa. Amén. La verdadera sabiduría se demuestra a través de la conducta humilde, pacífica, no con orgullo ni egoísmo. La sabiduría, ¿verdad? En el libro de Proverbios nos enseña mucho acerca de lo que es la sabiduría. La sabiduría no es algo que usted pueda escuchar o que alguien le pueda enseñar. La verdadera sabiduría no se proclama, la verdadera sabiduría se muestra con obras, se demuestra a través de buenas obras, humildad y una conducta pacífica. Amén. Nosotros aquí vemos la palabra del Señor en el libro de Santiago, lo que hemos leído. Dice, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre su buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Amén. En la forma que vivimos, en la forma que nos guiamos y nos conducimos, en nuestras vidas podemos mostrar que somos y que tenemos la sabiduría y el conocimiento de Dios. Así como Cristo se condujo, así como Cristo, el Señor, andaba predicando, sanando enfermos, libertando a los oprimidos, dando vista a los ciegos, ¿verdad? Y eso conducía de una manera que muchos le cuestionaban, diciéndole que tenía demonios, que era un impostor, ¿verdad? Y a muchos le parecía raro lo que él hacía, pero él tenía algo que venía a hacer. Él mismo dice, yo no vine a hacer lo que yo quiero, sino vine a hacer lo que mi Padre me envió a hacer. La sabiduría que nosotros tenemos que tener de parte de Dios es conducirnos según la voluntad de Dios y hacer lo que Dios nos pide que nosotros hagamos. Amén. La sabiduría que nosotros tenemos no es un conocimiento para creer en Dios, ¿verdad? Somos sabios. Yo creo que creer en el Señor y venir a Él es la decisión más sabia que nosotros hayamos podido tener. Amén. Es porque es algo que nosotros, es un acto que nosotros hemos hecho de venir a Cristo para que Él nos cambie, para que Él nos transforme y podamos tener un conocimiento de que hay un Dios, de que hay un Señor y de que hay un soberano que nos compró a precio de sangre. Amén. Y nosotros, ¿cómo mostramos que estamos en Cristo? ¿Cómo mostramos nosotros que hemos sido
cambiado y transformado, haciendo lo que Él nos pide, haciendo lo que Él nos dice, mostrando que le amamos, mostrando que somos de Él, que tenemos una vida, una conducta, ¿verdad? Una conducta que quizá las personas que no conocen al Señor a veces no tienen. O a veces quizá estamos en la iglesia, pero no tenemos las conductas, no tenemos la forma de vivir una vida como cristiano. ¿Verdad? A veces podemos estar en la iglesia, pero no tener las conductas, no tener las obras, las buenas obras, ¿verdad? De que podamos mostrar que tenemos la sabiduría y el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos saber nosotros o ver la verdadera sabiduría o una falsa sabiduría que no es de Dios, sino es terrenal? Amén. Porque hay sabiduría que viene de parte de Dios y hay una sabiduría, un conocimiento que es terrenal. Amén. Y dice la Biblia que aquí dice animal y diabólica. O sea que son cosas que son dos cosas diferentes, el conocimiento, la sabiduría de Dios y la sabiduría terrenal, que es del mundo y que no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Del diablo, ¿verdad? Si no es de Dios, todo lo que no es de Dios es del diablo. ¿Quién ha dicho del diablo? A ver, ¿quién es el que levante la manita? A ver, ¿quién ha dicho? Santino, ¿verdad? Eso es bueno conocer, ¿verdad? Es del diablo. Porque hay dos cosas, cielo, infierno. Un salvador y un destruidor. Uno que vino a robar, otro que vino a dar. Uno que vino a destruir, otro que vino a construir. ¿Verdad? Uno que hace, uno que divide, otro que une. Uno que odia, uno que ama. ¿Verdad? Uno que quiere vernos caídos, pero otro que nos levanta. Hay uno que quiere vernos, quizás los hogares, las vidas, las personas, enemistadas, con, ¿verdad? Destruido así, o amistades, ¿verdad? Dice que eso vino a ser el enemigo, el diablo, ¿verdad? A robar, matar y destruir, pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Entonces nosotros podemos mostrar, tener buena conducta, pero también con mansedumbre. Jesús hace mucha mención en la palabra amor, y cuando él dice amencen unos a otros, porque sabe que el enemigo trae división a veces porque no hay amor. Y si dice, no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos, si no amamos a aquellos que están cerca nuestro. Y como dice el Señor, tenemos que amar a nuestros enemigos también y tenemos que orar por ellos, ¿verdad? Dice, el amor, dice, cubrirá multitud de pecados. El amor nunca deja de ser en nosotros, no tiene que acabarse, ¿verdad? El amor de Dios es permanente, el amor de Dios es algo que se muestra, porque, ¿verdad? Que dice, no es algo que se proclama, la sabiduría no es lo que proclama, la sabiduría es la conducta del cristiano, el buen comportamiento, las buenas obras. Entonces uno puede decir, ese es un hijo de Dios, esa es una hija de Dios, por su forma de hablar, por su forma de ser, por su forma de vivir, por su forma de pensar, ¿verdad? Son conductas, son obras que mostramos a través del cambio que Dios hizo en nosotros. Un conocimiento de Dios, ¿verdad? Hay un versículo que nos dice también que mejor es callar. A veces no es la sabiduría que nosotros podamos defendernos, cuestionar, hacer cosas para encontrar razones y justificarnos, sino a veces la sabiduría también actúa en nosotros. Tenemos que callar. Jesucristo, cuando fue llevado a la cruz, Él no abrió su boca. Solamente Él mostró que haciendo eso, ¿verdad? Él no se levantó, no se enalteció, no se enojó con lo que lo estaban llevando, sino que Él dice que calladito se fue, pero Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que iba a un lugar donde todos nosotros no íbamos a poder hacerlo. Él iba a la cruz, sabía que tenía que pasar por ese lugar, ¿verdad? Y lo que hemos leído hace rato de Santiago dice, yo quiero estar a la derecha y el que esté a la izquierda. Y el Señor mismo le dice, no es mío el darlo, eso es para aquello que está preparado, ¿verdad? El lugar que nosotros
el lugar que no tenemos que ir, ciertamente Él ya preparó, pero no podemos pedirle algo a Dios, algo que cuando estemos allá vamos a ver, ¿verdad? Y orar a Dios para que todos estemos en aquel lugar cuando Él venga a buscar a su iglesia. Entonces la mansedumbre de nosotros tiene que estar. Jesús mismo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre. Amén. La mansedumbre, ¿verdad? Es algo que no tiene que faltar en nosotros. Ser manso y humilde de corazón. Amén. Sabiduría terrenal versus sabiduría celestial. Sabiduría terrenal del mundo, del diablo. Origen de lo alto, de Dios. Una es del diablo y la otra es de Dios. Una es terrenal y la otra es celestial. ¿Verdad? Causas, celos amargos, envidia, ambición personal. La de Dios, causa, es pura. Manifestación orgullosa y mentiras. Y la celestial dice, es pacífica, amable, compasiva y justa. Es pacífica, amable y justa. Jesús, cuando le enseña a los discípulos, verá cuando él le dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. ¿Verdad? Cuando hay algo que se levanta en contra de la verdad de Dios, cuando hay algo que se levanta, cuando el enemigo quiere hacer cosas, desorden o hacer algo, ¿verdad? Tiene que operar, ¿verdad? Esta palabra, este poder de Dios que nos ha dado también a nosotros de ser pacificadores. Aquel que tiene el ministerio de pacificar, ¿verdad? Tiene la autoridad y tiene el poder de Dios, tiene la gracia de Dios para aplacar todas aquellas cosas que quieran levantar. Pacificadores. Jesús le dice, la paz os dejo y la paz os doy, pero no la doy como el mundo la da. La paz que a veces nosotros necesitamos no le da el dinero, no le da las cosas, no le dan lo material. La paz que necesitamos es una paz que solamente Jesucristo nos puede dar. Amén. Y ser pacificadores. Usted no tenemos que ser de aquellos que fomenten las rivalidades, los problemas, las discusiones, sino tenemos que ser pacificadores. Tenemos que actuar como aquellos pacificadores, todos. No solamente el que tenga el ministerio o que tenga este don, sino todos nosotros tenemos que operar de la misma manera. Amén. Porque el pacificador, ¿verdad? Él interviene. El pacificador interviene, se interpone en las cosas, pero a veces tenemos que tener la sabiduría de Dios para poder hacerlo. Amén. Entonces nosotros no podemos, por eso Jesús dice, oren para que no entren en tentación, de enojo, de algunas cosas, no solamente en pecados graves, sino también en cualquier cosa que no podamos caer, ser tentados a enojarnos o a entrar en falta delante de Dios por no tener un dominio en nosotros mismos. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que la sabiduría que no es celestial, la sabiduría terrenal, tiene arrogancia, orgullo y mentira. Amén. Y la de lo alto es pacífica, amable. Amable. ¿Verdad? Ser amable. ¿Cómo tratamos a las personas? ¿Cómo tratamos a nuestros hermanos? ¿Cómo tratamos a nuestros vecinos? ¿Cómo tratamos a aquel que conversamos o a aquel que a veces nos faltan o nos hacen algo? ¿Cómo tratamos? Tenemos que ser amables. ¿Verdad? Toda aquella persona que vende, usted ve los que venden, los que ya están en el negocio, cómo tratan a las personas, ¿verdad? Con amabilidad. En un bar, en cualquier negocio que usted va, la persona que sabe lo que es, ¿verdad? Lo trata con amabilidad. ¿Qué necesita? ¿O qué es lo que quiere? ¿Cómo tenemos que llevar? No son conductas, son obras, son conductas que la gente tiene que ver en nosotros, ¿verdad? Para que
Entonces, si yo veo una persona que no tiene esas cosas, yo inmediatamente sé que no tiene sabiduría celestial, sino una sabiduría terrenal. Una sabiduría que no viene de Dios, sino que una sabiduría propia de uno, ¿verdad? Que no da con lo que Dios nos pide que nosotros seamos. Amén. Los resultados: confusión, desorden y toda clase de maldad. Confusión, ¿verdad? Confusión, desorden y toda clase de maldad. Dios, nosotros, en el principio, dice el Señor, en el libro de Génesis, la tierra, ¿verdad? Estaba, dice, desordenada y vacía. Y cuando Él comenzó a formar, cuando Él comenzó a formar la creación, Él empezó a ordenar las cosas, puso en orden las cosas. ¿Y cómo llegamos nosotros al camino del Señor? Desordenado. Llegamos, algunos desechos, otros hechos pedazos, pero hemos llegado al camino de Dios, al camino del Señor, y Él empezó a ordenar nuestras vidas, ¿verdad? Él comenzó a tomar el control de nuestras vidas, comenzó a hacer cosas en nuestras vidas, empezó a cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas y de creer. Antes no creíamos en Él, no sabíamos que había un Dios, pero ahora sabemos que hay un Dios que está allá en los cielos, amén, y que Él está con nosotros todos los días. Él cambió nuestras vidas. Gloria a Dios. Y desorden, ¿verdad? Aún hasta en la alimentación hay desorden a veces en el Hijo de Dios, ¿verdad? Pues si usted le dice al médico, no coma esto, no coma aquello, usted come y toma lo que le hace mal, eso también es desorden, ¿verdad? Pero usted se ordena, usted dice, no, esto me hace mal, no voy a hacerlo. Esto me cae mal, pesado, no voy a comer. Pero y nosotros tenemos que cuidar también esas cosas, ¿verdad? La alimentación. En todo puede haber desorden en nuestras vidas. ¿Por qué nos enfermamos? Porque he comido algo que no tenía que comer. ¿O por qué ando mal? Porque he hecho cosas que no tengo que hacer. ¿Verdad? El otro día, hace unos días, había tenido un sueño. Y tenía un sueño. ¿Verdad? Estaba en una casa, no sé, en una esquina, así, había un patio grande, había veredas, así, había muchas plantas de mora. Y había un hombre ahí con una motosierra cortando las plantas de mora. Y cuando termine de cortar así, salgo yo ahí y le pregunto, digo, ¿por qué la corta? ¿O por qué la corta las moras? Dice, es que no dan fruto, no dan fruto. Entonces yo digo, bueno, y la corta toda, bien cortadita. Y había una que tenía unas moras grandes, y yo le decía, de estas hacen mermelada, de estas se come, de estas vende la gente. Y había otra en una esquinita así, en la esquina de como tapia, la había podado, la había dejado así como está el pie ahí, una ramita así, verde estaba. Y decía, yo le pregunto, de esta mora, miren la mora hermosa que está. Y digo, pero aquí ya están todas cortadas. Y ese digo, ¿por qué? ¿Por qué la deja? No da fruto. No, y me dice, sí da fruto. ¿Y sabe qué me he entendido yo? Que Dios a veces quiere que nosotros podemos nuestras vidas, que a veces cortemos cosas de nuestras vidas, para que podamos dar mejores frutos. Para que podamos dar mejores frutos. Digo, Señor, y hay un versículo que dice el Señor en el libro de San Juan, capítulo 15, dice que Él a la vid, ¿verdad? Dice que los pámpanos que nos dan fruto los corta, y aquel que da fruto lo corta, lo poda, lo limpia para que dé más fruto. Entonces, y el Señor me hablaba, hay que cortar cosas, hay que dejar cosas, hay que limpiar, y tiene que quedar lo bueno, tiene que dar gajos buenos, gajos nuevos. Me hace ver para poder permanecer en la obra del Señor. ¿Y qué son los gajos malos? Dirá usted, ¿qué son las cosas malas? Y todo lo que usted pueda pensar malo, todo. Enojo, ira, contienda, orgullo, desobediencia, rebeldía, mentiras, todas aquellas cosas, celos,
todas esas cosas. Amén. Y tiene que quedar solamente un pensamiento, ¿verdad? Tiene que quedar en nosotros las buenas obras, las buenas cosas para que Dios pueda en nosotros obrar y seguir obrando el Señor. Amén. Por eso aquí dice la palabra del Señor que no puede dar de una fuente, de una sola canilla, agua dulce y agua salada. Una tiene que salir, una tiene que ser sacada, ¿verdad? Entonces Dios me hacía ver en ese día, en ese sueño, que cuando Dios corta, pero dice tenemos que cortar y las plantas que le había cortado eran bien cortaditas, a todas. Y había dejado una con un gajito así, pero bien verde. Y yo le preguntaba, ¿y esa da fruto? Si da fruto, o si usted hoy no tiene fruto, puede dar fruto. Si yo hoy no tengo buenos frutos, yo puedo dar buenos frutos, pero tengo que podar mi vida. Amén. Tengo que podar mi vida, usted tiene que podar su vida. Amén. Para mostrar las buenas obras. Amén. Dígale a su hermano, tenés que podar. Tenés que podar tu vida. Y yo recuerdo el sueño y yo veía, digo, pero ¿para qué la dejas ese gajito? ¿Por qué deja eso? Si todo lo cortado y ha dejado ese. Se ve que Dios, ¿verdad? Se ve que Él no nos quiere cortar del todo. Él no nos quiere sacar del todo. Pero hay algo que Dios ve en nosotros, si podemos dar fruto. Amén. Y frutos buenos. Podemos tener buena conducta. Podemos tener buenas obras. Podemos, aquí dice, no, podemos ser, que nuestra sabiduría sea pura, ¿verdad? Que sea pacífica, amable, compasiva y justa, ¿verdad? Tener compasión de la gente. Jesús, dice, usted va a leer la Biblia, dice, Jesús se compadeció y Jesús se compadecía y la gente lo buscaba a Jesús y Jesús se compadeció de tal persona. Uno no tiene que hacer diferencia. Por más que usted diga, no, sí tiene, o le va mal por aquellas cosas, le va mal por diferentes cosas. Hay personas que usted le va a hablar, le va a hablar, le va a hablar, y no se le abre el entendimiento. Ni a los discípulos cuando iban con Jesús por el camino de Maú, cuando iban yendo ya, cuando él había resucitado, dice que no lo reconocieron, porque iban con él, pero no lo habían conocido que era él. Y dice la palabra de Dios, Jesús le abrió el entendimiento y ellos pudieron saber que iban hablando con Jesús. A veces podemos caminar en el camino del Señor, pero no tener entendimiento, ¿verdad?, de las cosas de Dios, no entenderla completamente como Él quiere que nosotros entendamos. A veces Dios tiene que abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder entender la palabra de Dios. ¿Sabe a quién le pasa eso? A los amigos testigos de Jehová. Ellos tienen mucho conocimiento, pero el entendimiento de ellos no tienen abierto, no se le ha abierto el entendimiento para que ellos puedan entender que Jesucristo es Dios, que Él vino a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero si usted y yo estamos aquí, yo creo que hemos entendido que hay un Dios y que hay alguien que quiere salvarnos y que quiere ayudarnos. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que tener? ¿Cómo se muestra la sabiduría celestial? ¿Cómo demostramos la sabiduría con buenas obras? La verdadera sabiduría no se proclama, sino que se muestra a través de buenas obras, humildad y una conducta pacífica. ¿Verdad que no? Que yo no me pongo a discutir con la persona, que yo no me pongo a pleitear con la persona, sino que yo soy un hijo de Dios, tengo que ser pacífico. Tengo que ser pacífico. No entrar en discusiones, no entrar en pleitos, no entrar en contienda con la persona, porque voy a ser igual que ella. ¿Verdad? Porque si nosotros le cedimos al enemigo, porque a veces vamos a ser probados por Dios, vamos a ser probados por el Señor para ver nuestra forma de reaccionar y nuestra forma de hablar o de comportarnos. Amén. Demuestra con buenas obras, humildad y conducta pacífica. No me altero, no me dejo guiar
por el enojo, sino que tengo que someter, ¿verdad? Mi vida al dominio propio. Dice la palabra del Señor que Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio tiene que actuar cuando hay problemas, cuando hay dificultades, que ese dominio puede estar en nosotros, ¿verdad? Para no entrar ni causar problemas, ni hacernos daño, ni hacer daño a otros también. Amén. Entonces dice, la sabiduría que genera envidias, rivalidades, no proviene de Dios y es destructiva, trayendo confusión y maldad. Cultivar la sabiduría celestial. Debemos buscar ser puros, pacíficos, amables, compasivos, justos. Actuar como pacificadores es sembrar paz para cosechar justicia. Dice que Él nos da paz y tenemos que sembrar. Dice aquellos que siembran la palabra de Dios, lo hacen con paz. Lo hacen con mansedumbre. Lo hacen con sabiduría de Dios. Cuando vamos a una casa, a un lugar, a hablar de Dios, no vamos a cuestionar por lo que tienen o por lo que están creyendo, sino es hablarle de Cristo. Amén. No se le dice a la persona tener que tirar eso, no tener que creer en aquello, sino hablarle de Dios. Y cuando la persona se convence, cuando el Espíritu Santo le convence a la persona misma, Dios le va a sacar las vendas y le va a abrir el entendimiento para que crean en el Señor. Gloria a Dios. Dice la promesa de la paz. Quienes siembran paz a través de la justicia y buenas obras son aquellos que trabajan para la paz. Que trabajan para la paz. ¿Verdad? Yo recuerdo cuando alguien me decía, venga porque tengo problemas, tengo esto, tengo aquello, mire, me ha pasado esto. Yo un día me acuerdo a las 11 de la noche he tenido que ir y hablarle a esta hermana que había tenido pleito con alguien, pero yo no he ido a decirle, hermana, demándela, o mire, tiene que usted desquitarse con lo que le... Yo le digo, hermana, es que Dios, usted cómo, y le digo, usted, es que usted, digo, tiene que cambiar, usted tiene que ser diferente, usted tiene que buscar estar en paz, porque yo desde el primer momento que yo he conocido al Señor he entendido que no tengo que tener pleito con las personas, que no tengo que tener pleito con nadie. Le digo, hermana, si usted no entra en el terreno de pelea, no le va a pasar nada, porque usted tiene que humillarse, porque dice la Biblia que tenemos que humillarnos para poder tener la exaltación de Dios, ¿verdad? Humillarse ante la persona no es que usted va a sentirse menos, sino usted y yo tenemos que sentirnos más. Amén. La humillación no trae decaimiento, no trae pérdida, sino que la humillación trae exaltación de Dios. Amén. Entonces el pacificador, el que siembra paz, hace eso. ¿Verdad? Cuando hay pleito en un matrimonio, en alguna cosa, uno tiene que ir y ser pacificador. No peleen. Dejen todo para Dios. Oremos. Vamos a orar para que Dios intervenga, para que Dios arregle todo, para que Dios haga la obra. No, esto es malo, eso no le agrada. El diablo viene a robar, matar, a destruir. Tenemos que ir a pacificar. Por eso Jesús dice, si tiene algo contra tu hermano, antes de poner la ofrenda, dice, ve y ponte de acuerdo con tu hermano. Si van por el camino o si tienes que poner tu ofrenda, ponte a cuenta con tu hermano. Ve y pídele perdón, porque el perdón, ¿verdad? El perdón es algo que a nosotros no tiene que faltar. Amén. Gloria a Dios. Yo recuerdo un día un hermano me dice, usted, bueno, predica del perdón nomás. Y si eso es lo que Cristo predica, eso es lo que Dios habla, del perdón. Amén. Porque sin perdón no podemos tener, no podemos ser perdonados por Dios si nosotros no perdonamos.
Amén, lo enseña en la oración. Digo, yo no es mío el decirle que usted perdone, sino que la Biblia dice que tenemos que perdonar. En el Mateo capítulo 6 nos enseña de la oración. Amén. Entonces, lo que hablamos es palabra de Dios. Dice, son aquellos que trabajan para la paz y quienes serán premiados con paz y justicia por Dios. Dice la Biblia que si nosotros hacemos lo que Él nos dice, aún a nuestros enemigos, dice, haré estar en paz con ustedes. Si nosotros hacemos lo que Él nos dice. Si no, Él no nos va a cuidar, Él va a permitir que nos pasen cosas, que nos hagan cosas, que nos roben, que hagan todo lo que quieran. Pero dice, aún dice con tus enemigos, yo doy gracias a Dios, doy gracias a Dios. Porque, mire, yo a veces estoy trabajando, o voy al terreno, yo dejo palas, dejo las reglas, los baldes ahí, y van los muchachos, ciertamente que uno a veces los trata mal a ellos, dice, algunos los maltratan a estos chicos, ¿verdad? Que están en esos vicios, que el enemigo los tiene ahí. Pero yo, gracias, van por ellos por ahí, y algunos me ayudaban, y sabiendo yo dejaba los baldes, las palas, las reglas, no llevan. Y a veces, ¿cómo va a dejar ahí? ¿Por qué deja ahí? Le van a llevar los changos, le van a llevar mal, con malas cosas, ¿verdad? Lo van a llevar. Pero yo sé que si yo, ¿verdad? Yo oro por ellos. Y hay un muchacho, hay uno que va a veces y siempre me dice, ore por mí. Y oro por él en ese lugar, ¿verdad? Y no me llevan nada. Pero si yo busco tener pleito con ellos, si yo no busco no tener paz con ellos me van a llevar todo. ¿Verdad? Por eso a la gente, por eso dice el Señor, no pagué a nadie mal por mal, sino vence con el mal, vence con el bien, el mal. ¿Verdad? Que cuando usted a alguien le quiere robar algo, usted dele. Por eso Jesús dice, si te piden la capa, si te piden la camisa, sácate la remera también. Y si te piden los zapatos, dele el zapato, media y todo, dele que la lleve. ¿Verdad? Porque cuando usted hace eso, ¿verdad? Usted está cumpliendo con la palabra de Dios, está haciendo y obedeciendo la palabra de Dios. Y esas son obras, esas son cosas que nosotros hacemos para tener paz, para que la gente podamos nosotros sembrar paz, ¿verdad? Y la gente va a decir, qué buen hombre. Hay un muchacho que dice, usted yo quiero que ore por mí, va y me da la mano, Dios le bendiga. Y eso hace Dios, amén, eso hace Dios. Porque si yo hubiera dejado todas las cosas ahí, nos llevan todo, pero ni un ladrillo, ninguna cosa llevan de ese lugar. Porque ellos a veces iban a trabajar ahí, sacaban la pala, sacaban el balde, pero ellos nunca han llevado nada. Amén. Pero esas son obras de Dios. Miren en Santiago capítulo 4, verso 6, vamos, ya terminamos. Santiago 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios, pero Él da mayor gracias, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Cuando usted tiene humildad, usted es una persona que sabe cómo ser, Dios le va a dar gracia para hablar, Dios le va a dar gracia para que usted pueda estar delante de los demás. Usted le va a dar gracia para que usted pueda conversar con la persona, para que usted pueda, sus palabras ser medicina, para que sus palabras sean algo que cause algo bueno a las personas, no herirlas, no irritarlas, ni no enojarlas, sino gracia para poder hablar y poder tener una vida llena de paz en su corazón. Amén. Por eso dice la Biblia que Él da mayor gracia a los humildes. Santiago 3 hemos leído, vea del 1, Santiago 3, 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Amén. Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice, no os hagáis maestro. Amén, porque recibiré mayor condenación. Verá, si hay cosas que yo no entiendo, yo no le voy a hablar a usted de algo que yo no entienda, ni que estoy dudando. Por eso dice la Biblia que muchos tuercen la palabra de Dios
porque hay cosas que no la pueden entender y la interpretan como uno quiere, ¿verdad? Y causa problemas. Y se causa problema uno mismo porque habla cosas que la Biblia no lo dice. Amén. Dice Santiago 3, en el mismo capítulo, versículo 11. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Es una sola cosa la que nosotros tenemos que alimentarnos. Amén. Porque Dios un día nos va a pedir cuenta el Señor. Dice Santiago 3, verso 6, en el mismo libro nomás. La lengua, dice, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Gloria a Dios. Capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y si pedís, no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O amas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Gloria a Dios. Dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿Verdad? Porque en la carne, ciertamente nuestras reacciones podamos tener, nuestro temperamento. Ahí está el problema, ¿verdad? Pero con nosotros tenemos la sabiduría de Dios, tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que actuar de una manera diferente. Amén. Ser imitadores, sean imitadores de mí como yo de Cristo, decía Pablo. Vamos a leer el último versículo, Santiago 3, 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no se puede ser refrenada, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Amén. Por eso dice, no maldigáis, ¿verdad? No maldigáis, porque si nosotros maldecimos a la persona que está hecha a la imagen y a la semejanza de Dios, estamos faltándole a Dios, estamos faltando a la palabra de Dios. Amén. Por eso si nos hacen algo, tenemos que bendecir a la persona, tenemos que orar por ello, tenemos que hacer lo que Dios hizo por nosotros. Amén. Porque no nos creamos que somos mejor que aquellos que están afuera. Amén. No somos mejores de aquellos que no están en la iglesia, de los que no creen en Dios, porque también estamos expuestos, ¿verdad? Estamos expuestos también en este mundo. Y que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a poder llevar una vida agradable al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé, ¿verdad? Esa paz, ese conocimiento de ser pacificador, decir, sí, yo quiero ser un pacificador. Yo quiero ser una persona que pueda contribuir para la iglesia, para tu obra, Señor. Que pueda yo, si usted ve por ahí que alguien está mal o alguien están en pleito, están en cosas malas, usted y yo somos, ¿verdad? Somos las personas indicadas para poder intervenir en esos problemas. ¿Verdad? Yo recuerdo un día con el hermano Luis Zenón, hemos ido a una casa que habían tenido un matrimonio, tenido problemas, y gracias a Dios que nosotros hemos ido 2, 3 veces. En la tercera vez Dios hizo la obra y después ese matrimonio se reconcilió.
Después ese matrimonio vino con los chicos, todo este lugar, y se arreglaron con Dios y arreglaron su vida, su situación. ¿Verdad? No, no hemos oído decirle, hermano, péguele, o mire, usted haga esto, usted denúnciela, No, hemos puesto todo en las manos de Dios, hemos ido haciendo el trabajo que Dios nos pide, ser pacificadores. Amén. Usted y yo tenemos que en nuestra casa, tiene que la gente venir y decir, bueno, yo vengo para acá a tener paz, y no tengo paz. No sé, no hay paz. Dice la Biblia, fíjense entre ustedes, no va a decir que haya alguno de mal corazón, alguien que esté amargado y eso contamine a todos los demás. Cuando uno se enoja, ¿verdad? Es como que entra un ambiente y el enemigo dice, bueno, este es el momento, este justamente es el punto que yo quiero para poder entrar y hacer estrago en un hogar, en una familia, en la iglesia. Por eso dice la Biblia, no le dé lugar al diablo, porque cuando el diablo entra, hace estrago. Cuando el enemigo entra, hace problemas, causa divisiones, dificultades, ¿verdad? Entonces no tenemos que ser sabios y tener la sabiduría de Dios. No, dice, no entre en pleito con nadie, sin motivo, sin ninguna cosa. Cuando habrá motivo a veces, pero no es para discutir. Dice el apóstol Pablo, menciona, dice, no entren en pleito. La Biblia la palabra de Dios no es para pleitear. La palabra de Dios no es para guerrear. La palabra de Dios es para obedecerla, y la palabra de Dios es para aprender y para saber cómo conducirnos en esta vida, en este mundo lleno de maldad, dice la palabra, pero que Dios nos ayude, ¿verdad?, a tener paz. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Amén. Dele un aplauso a la palabra del Señor. Mírele a su hermano última vez. Mírele a su hermano y dígale, busca la paz y síguela. No la dejes. Amén. La paz es la que nos hace olvidar de los problemas. Mire, yo cuando he ido a la iglesia, ¿sabe? Dios no me sanó en la vigilia. Dios no hizo la obra en la vigilia, pero sabe que Él me dio paz. Y cuando esa paz entró en mí, me he olvidado del curandero, me he olvidado de los dolores, me he olvidado de los problemas, me he olvidado de las situaciones. Esa paz es la que Dios da. No me sanó, ciertamente no he ido, no he dicho yo me sanó, pero era como algo que ya estaba sano, era como algo que ya Dios lo había hecho, porque la paz que necesitamos, esa solamente Dios nos puede dar. Amén. No busque paz en un buen trabajo, no busque paz en el dinero, no busque paz en riqueza de este mundo, no busque paz en persona. La paz que necesitamos, esa viene de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y esa paz me permitió a mí hablarle a mis padres. He ido a la iglesia, Dios, y yo les decía así, Dios me sanó. Dios me sanó. Jesús, cuando aquella mujer de flujo de sangre tocó el manto, no le dice el Señor, tu fe te ha sanado, o tu fe te ha hecho libre del problema. Jesús no le dice, tu fe te ha sanado. Él le dice, tu fe te ha salvado. Amén, porque es la salvación primero, y después viene la sanidad. Amén. Primero salva, por eso dice, hay un cartel que teníamos ahí, Jesucristo salva, sana y liberta. Amén. Nunca Dios lo va a sanar y después salvarlo. Porque muchos vienen a buscar sanidad y no vienen a buscar salvación. Entonces cuando venimos aquí, venimos a buscar salvación. Y cuando usted y yo recibimos la salvación, Dios nos sana, físicamente Él nos sana. Amén. Y si usted no sana, no se enoje con Dios, no dígale, Señor, ¿para qué me está haciendo pasar esto? ¿Para qué? No le diga por qué, sino para qué. Amén. Hay propósitos, planes de Dios. No deje que el enemigo robe lo que Dios le ha dado y lo que Él quiere darle. Amén. Así que busque la paz, sígala, y Jesús le dice que sin Él nada podemos hacer, sin Él nada somos. Por eso el libro de Santiago nos dice aquí
que nosotros tenemos que tener buenas obras y sembrar paz. Amén, póngase de pie. Vamos a orar en esta noche y vamos a pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría, ese conocimiento para poder tener buenas obras y poder sembrar paz, para que un día Dios nos recompense con paz y justicia. Amén. Amado Dios, Señor, te damos gracias en esta noche, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy estamos aquí delante de tu presencia. Y, Señor, y aquellos que están mirándonos, que están escuchando, Señor, que sea usted bendiciéndoles, ayudándoles. Te pedimos en esta noche, Señor, que tú nos des la sabiduría que viene de lo alto, Señor. Señor, esa sabiduría, Señor, que es pacífica. Esa sabiduría, Señor, que tiene mansedumbre. Esa sabiduría, Señor, que hace justicia, Señor. Esa sabiduría que viene de ti, Señor, necesitamos. Así como Salomón, Señor, pidió sabiduría. Muchos necesitamos sabiduría para poder guiarnos en nuestros negocios, en ventas, en lo que recibimos, en lo que tú nos das, para movernos en este mundo, Señor, que mucha gente reniega, que se cansa, que está allá, no sabe qué hacer. Pero te pedimos esa sabiduría, Señor, que trae paz. Esa sabiduría, Señor, que hace en nuestras vidas, Señor, que podamos tener buenas obras, Señor. Y sembrar la paz en sabia mansedumbre, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser pacificadores. A poder intervenir en situaciones, Señor, adversas, en situaciones difíciles. Necesitamos, Señor, esa sabiduría para poder guiarnos, para poder comportarnos como hijos tuyos, Señor. Y que la gente vea en nosotros, Señor, y que ellos puedan desear de ser, Señor, como nosotros. Ayúdanos, Señor, a permanecer, a no dañarnos, Señor, sino porque sabemos que somos miembros los unos de los otros. Y tenemos que tener ese dominio, Señor, para poder ayudarnos, para poder orar unos por los otros, para poder restaurarnos unos a los otros, para poder ayudarnos unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a no dañarnos a nosotros mismos. Porque si dañamos a nuestros hermanos, dañamos a nuestros consiervos, nos estamos dañando a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a tener esa paz. Ayúdanos, Señor, a poder tener ese dominio propio, Señor. Y que podamos tener amor, Señor, por los demás. Porque sabemos, Señor, que dice tu palabra que podemos dar todas las cosas, quemar nuestro cuerpo, hacer muchas cosas, Señor, pero si no tenemos amor, de nada me sirve. Señor, yo te pido, Señor, por mis hermanos, por los niños, por los jóvenes, por los que están enfermos en esta noche, Señor. Te pido misericordia, te pido, Señor, que tú hagas milagros en las vidas, hagas milagros en los corazones. Yo te doy gracias, Señor, porque la primera vez que estuve en tu casa, Señor, tú me has dado esa paz. Esa paz, Señor, que no produce, Señor, enojarnos por cualquier cosa. Esa paz que podemos tener, Señor, aún en medio de la adversidad, aún en medio de las situaciones difíciles. Esa paz no permite, Señor, que nosotros salgamos de los propósitos, de los planes de Dios. Señor, que hoy podamos atesorar esta palabra, Señor. Esta palabra, Señor, que es viva, eficaz. Esta palabra que produce en nosotros el querer como el hacer. Esta palabra, Señor, que produzca en nosotros cambio, que produzca en nosotros buenas obras y buenos frutos, Señor. Así como dice Santiago, Señor, que de la lengua hacia nuestra boca salen palabras de bendición y de maldición. Que las palabras dichas, Señor, son de vida y también hay de muerte, Señor. Expresiones, Señor. Señor, que nuestras vidas pueda ser pulida, pueda ser así como ese sueño, Señor. Cortar todas aquellas cosas, podar, sacar de nuestras vidas cosas que están de más, Señor. Y que podamos dar buenos frutos y que podamos ser
ser, como dice el libro de Santiago, Padre, de una canilla no puede salir agua dulce y agua salada. Señor, que podamos ser uno, que podamos vivir una vida de paz, una vida de gozo, de armonía, una vida, Señor, que cuando tú vengas, Señor, nos halle unidos en los mismos sentidos, en los mismos espíritus. Señor, bendecimos a aquellos que quizás nos hacen daño, bendecimos a aquellas personas que quizás no piensan bien de nosotros, Señor. Bendecimos, Padre, este barrio, bendecimos el lugar de Villa Quintero, bendecimos nuestra provincia, bendecimos nuestra nación, bendecimos nuestra familia, bendecimos a aquellos, Señor, que están desamparados, bendecimos a los niños que no tienen hogares, que no tienen comida, Señor, bendícelos, ayúdales, Señor, guíanos, Espíritu Santo, a poder tener buenas obras, Señor, a pesar que la salvación no es por obra, sino es por gracia, Señor. Tu palabra dice, Señor, por gracia soy salvo, no por obras para que nadie se gloríe. Y todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos como para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y que esta palabra, Señor, siga hablando en nuestras vidas mientras estamos en nuestros lechos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Cuando la hermana de la escuelita